Proyecto Confío ha venido trabajando en las zonas del Progreso, de Choloma y de Puerto Cortés, realizando una serie de acciones en diferentes temáticas. Tenemos el componente de protección infantil, que ha estado trabajando de cerca con las escuelas de las comunidades de nuestro proyecto en el tema de la prevención de la violencia hacia la niñez, del fortalecimiento de la familia, con algunas metodologías de crianza con amor alternativas. Y para eso nuestra colega Ana Calderón, que creo que por ahí está conectada desde ya, ha estado realizando bastante este trabajo. También tenemos el componente de empleabilidad juvenil, el cual tiene como por objetivo brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes en temas de empleo y de emprendimientos juveniles. Para eso nuestra colega Joana ha estado participando y ha estado coordinando con diferentes organizaciones de los municipios que mencioné, como ser cámaras de comercio y demás empresas privadas. Y finalmente está el componente de participación juvenil, en la cual hacemos una serie de acciones de incidencia política y de participación juvenil con el objetivo de promover el liderazgo de las y los jóvenes. Entonces, en este contexto, vamos a iniciar ya lo que es este foro en temáticas de empleabilidad, temática vinculada con el tema de la pandemia COVID-19 como las causantes de la migración irregular. Entonces, en este sentido, creo que ya está por ahí, ¿me confirmas, Nelson? ¿Ya está el colega Boris Chinchilla en línea? Ya estoy por acá. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Boris. Mucho gusto. Un placer tenerte con nosotros. Te invitamos para que nos des unas pequeñas palabras de apertura en este evento tan importante para nosotros y nos manifiestes cuál es tu expectativa para el día de hoy. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la tecnología, último momento siempre, pero qué bueno estar con ustedes acá. Primero, felicitarles por esta iniciativa, ¿verdad? De tener esta discusión, esta plática entre todos. Yo creo que el tema es más que relevante. Creo que es una situación que no solamente está pasando en Honduras, sino en todos los países en este momento y especialmente en Centroamérica. Yo creo que es un tema muy interesante de ver cuál va a ser el impacto que el COVID nos va a dejar a nivel de centroamericano, a nivel de Honduras en este momento, en este caso, ¿verdad? Y cómo esto va a afectarnos el empleo y cómo también esto va a incidir en su momento en la migración irregular. Yo creo que son preguntas que todos tenemos, que todos quisiéramos tener las respuestas, pero creo que poco a poco vamos a ir enfrentando esta realidad. Yo creo que la iniciativa que ustedes han tenido de tocar el tema de antemano, de anticiparse un poco, de discutir y ver las opciones, yo creo que es una alternativa muy adecuada. Mi expectativa es que aprendamos entre todos aquí, que veamos las posturas, que discutamos los temas y que ojalá al final pues tengamos más o menos una apreciación de cómo lo vemos, cómo lo ven los jóvenes, cómo lo ven ustedes que están ahí en primera fila, en primera línea. Y quiero decirles de que sin más que agregar, felicitarles de nuevo. Estoy muy contento de estar participando como director del proyecto de Confío en Centroamérica, ¿verdad? Y México. Yo creo que va a ser una buena lección lo que llevemos de acá para compartirla con los colegas de Guatemala, Salvador, Nicaragua y México. Yo creo que va a ser muy importante lo que aquí se discuta. Así que, qué más que desearles un éxito en esta tarde y esperamos que lo que aquí se discuta sea un beneficio grande para todos y que podamos llevar un poco de conocimiento y de experiencia a los demás países. Así que, sin decir más, vamos adelante con lo que se tiene planeado. Muchas gracias. No te escuchamos, Kevin. Creo que tienes cerrado tu micrófono. Gracias, Boris. ¿Me escuchan, verdad? Listo. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, colega Boris. A continuación, voy a brindar algunos lineamientos para ya comenzar el foro y les voy a explicar un poco la dinámica que vamos a tener el día de hoy en esta actividad. Bien, como les manifestaba al principio, una de las normas que vamos a tener será tener desconectado tanto la cámara como el micrófono
para evitar cualquier filtración de algún ruido que no queramos, y solamente va a estar habilitado para los panelistas que tenemos invitados. Les comento que hemos invitado el día de hoy a 4 panelistas. El primero de ellos es el compañero José Hernández, que nos acompaña desde Guatemala. El compañero José Hernández es diputado suplente del Parlacén Centroamericano en la estructura del SICA. Él ha estado trabajando desde hace años en temáticas de prevención de la violencia y mejoramiento de las condiciones de vida de la niñez y de la juventud centroamericana. De profesión, pues él es psicólogo, y él está en Guatemala trabajando muy de cerca con el movimiento Semilla. Así que el compañero José Hernández nos va a estar brindando un contexto bastante amplio de la situación de empleo, COVID y migración irregular desde una perspectiva centroamericana. Seguidamente, luego del compañero de Guatemala, van a estar 3 compañeros de Honduras, que son compañeros jóvenes participantes del proyecto Confío. Ellos son Nicole Holland, Jafet Alemán y Astrid Alemán, que son justamente de las comunidades del progreso donde nosotros trabajamos. Ellos, bueno, en el caso de Astrid, ya ella es licenciada en pedagogía, y en el caso de Nicole y de Jafet son estudiantes universitarios. Son jóvenes que han mostrado bastante liderazgo en las actividades del proyecto Confío, y ellos han preparado una serie de temáticas de interés en estos tópicos que he conversado. Y finalmente, a las intervenciones de estos 4 panelistas, vamos a tener un espacio de 20 minutos en los cuales los participantes invitados van a tener la oportunidad de interactuar con nuestros panelistas y lanzar tanto opiniones como preguntas en las temáticas. Como decía al inicio, tenemos una audiencia bastante variada. Quiero agradecer también a representantes de la sociedad civil del progreso que se han conectado. Veo que están representantes de la Cámara de Comercio, de CDE y de otras organizaciones con las cuales el proyecto coordina bastante de cerca. Entonces, sin más, estimados, vamos a dar comienzo a este foro y vamos a cederle la palabra al compañero José Hernández de Guatemala, quien nos va a estar brindando una actualización del contexto del tema de empleo vinculado con la pandemia COVID-19 como causantes de la migración irregular a nivel de Centroamérica. Bienvenido nuevamente, colega José, el espacio estudio, y estamos muy interesados para la ponencia que nos trae el día de hoy. Hola Kelvin, mucho gusto, compañeros, compañeras y compañeros de Honduras. Es realmente un gusto poder estar esta tarde con ustedes. Tal y como les mencionó Kelvin, perdón, creo que alguien tiene encendido, ahí está, muchas gracias. Tal como les mencionó Kelvin, tengo el gran privilegio y honor de ser diputado suplente por el Estado de Guatemala ante el Parlamento Centroamericano. Y cuando Kelvin me comentó de los foros, me sentí muy emocionado y muy motivado al escuchar que desde Honduras y desde Child Fund están trabajando el fortalecimiento de la participación plena de las y los jóvenes. Pues soy el miembro más joven del Parlamento. En 28 años del Parlamento, pues he tenido este privilegio de llegar a ser el más patojo, decimos en Guatemala, el más joven de todos los diputados y diputadas. Y pues bueno, estando desde el organismo político de representación permanente del sistema comunitario centroamericano, que es el Parlamento Centroamericano o Parlacén, como se conoce por sus siglas, pues tenemos, digamos, la gran responsabilidad y sobre todo también la oportunidad de proveer una visión regional, una visión que se complemente con lo que hace cada estado, ¿no? Y bueno, en este contexto internacional, porque es un contexto no solo regional, sino en el contexto internacional de la pandemia del COVID, pues han habido ciertos factores que han llegado a afectar aún más la región.
Antes de empezar, solo quiero decirles que de profesión soy psicólogo, no soy economista. Sin embargo, por el mismo trabajo que hemos realizado desde el sistema de la integración centroamericana, pues hemos hecho el esfuerzo por hacer un análisis integral de la situación de los estados del SICA, de la situación de la juventud en el sistema de integración centroamericana, y ahora de forma más específica hacer un análisis integral de todos los factores que la COVID ha venido a agudizar en materia de derechos humanos hacia las juventudes específicamente. Y de esa cuenta, tener en mente cómo ha afectado los índices de desempleo, cómo también se origina desde la migración irregular en todo el istmo, y de eso voy a hablar un poco más adelante, cómo en Centroamérica la migración, o más bien dicho en todo el sistema de la integración centroamericana, la migración es un fenómeno que acompaña absolutamente a todos los estados. Y bueno, es para tenerlo como en claro, ¿no? Quisiera comenzar haciendo un análisis muy, digamos, muy general de cuál era la situación previa a la COVID en todo el sistema de la integración centroamericana, y digamos cómo en el caso específico de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, que es el trifinio, hay ciertas características que nos hacen compartir no solo cosas buenas, sino también retos en conjunto, ¿no? Yo tengo, al igual que Kelvin, y lo platicábamos anteriormente en una reunión, creo yo que Guatemala y Honduras comparten muchas características similares por el tamaño de su territorio. Bueno, aunque poblacionalmente Guatemala ya roza más de los 20 millones de habitantes y Honduras pues no, pero en fin, creo que sí es el segundo más poblado de Centroamérica, y en esa función sí hay problemáticas muy estructurales que compartimos. Bueno, pues previo a lo que la COVID nos había dado, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, había estimado algún crecimiento, ¿no? De, digamos, alrededor del 3% de las economías centroamericanas. Vale la pena resaltar, digamos, que de Centroamérica, la economía más grande por su diversidad es la economía de Guatemala. Es la economía más diversa y más grande que existe en el sistema de la integración, pero es una de las menos estables, y eso sí hay que decirlo. Aunque macroeconómicamente hablando, la economía guatemalteca es buena, pero a nivel micro es inestable. Son factores económicos que podríamos abordar en otra conversación. Pero para llevar eso en punto, la más grande, digamos, es la guatemalteca, pero de las más estables, la costarricense y la panameña, ¿no? Pero aún así, a nivel regional, la economía iba a tener un crecimiento del 3% más o menos. Según los análisis que se hacía para CEPAL, para Centroamérica, ¿no? De esa cuenta, digamos que teníamos un crecimiento mayor que el resto de población de América Latina. Hay países que se cifraban únicamente entre el 1.8 y el 2% de crecimiento de su PIB, como era el caso de México, y pues otros países que tenían ese crecimiento muy chiquito, pero iba a haber un crecimiento. En el caso de Centroamérica íbamos a tener el doble del crecimiento de lo que se esperaba para otros sectores. Como todos sabrán y sabemos aquí hoy, el contexto que la pandemia del COVID nos trajo vino a hacer cambios estructurales de nuestra forma de vivir, ¿no? Vinieron a hacer, digamos, cambios sumamente drásticos que nunca habíamos esperado tener. Y bueno, entonces, tras la COVID, digamos, hay que restablecer cuál sería, por así decirlo, cuál es la nueva forma de entender el mundo a pesar de que tenemos esta COVID. No podríamos dejar de pensar que podemos tener oportunidades de mejorar la vida del istmo, ¿no? Como representante regional estoy sumamente convencido de que a pesar de que estamos enfrentando los siguientes datos que voy a dar ahora, tenemos todo también para poder enfrentar esta situación como nunca. Y eso es a lo que yo quiero llamar la reflexión hoy a ustedes, jóvenes de Centroamérica, jóvenes de Honduras. Recordémonos que todos somos centroamericanos, nacidos en diferentes estados, pero nuestra convicción y nuestro compromiso debe estar para con Centroamérica.
A nivel mundial, se estima que alrededor de